Hola, mi nombre es Miguel Flores, soy ingeniero mecánico. Y yo, Vladimir Fuente, soy ingeniero agrónomo. Llevo 3 años desarrollándome como profesional del agro, principalmente en los valles de Utah y Azaba. Nosotros formamos un equipo para implementar una empresa denominada Agrocajas. Nuestro fin es optimizar y minimizar las pérdidas de los productos hortícolas que se producen durante el transporte, desde la región de Arica y Parinacota hacia la zona centro-sur del país, especialmente en el caso del tomate. Para ello, hemos pensado en la fabricación de cajas de cartón corrugado, que reemplazaría las actuales cajas de madera, llamadas Torito, las cuales son las principales causantes de pérdidas por aplastamiento. Cabe destacar que el Valle de Azapa es uno de los principales abastecedores de tomate a nivel nacional durante los meses de invierno. Durante los últimos años, tanto rendimiento y calidad de este producto se han ido incrementando debido a la utilización de tecnología como es el uso de maíz antiáfido, riego tecnificado, mano de obra especializada, entre otras. Esto quiere decir que si en años anteriores se producían 150 toneladas por hectárea de tomate, hoy se logra alcanzar de 250 a 300 toneladas por hectárea. Agrocajas busca abastecer de nuevos envases que sea adecuado para el transporte, el cual garantice una óptima llegada del producto en muy buenas condiciones, tanto al mercado nacional actual como un futuro cercano al mercado internacional. Esta idea de negocio se basa en cifras. Esto quiere decir que si una hectárea produce solamente 200 toneladas de tomate, esto se traduce en 11.700 cajas por temporada. El precio actual de una caja de madera alcanza los 1.000 pesos. Agrocaja busca entregar un producto de mejor calidad y menores costos, 800 pesos por caja. 11.700 cajas por hectárea, a un valor de 800 pesos cada una, significarían en ventas por un total de 9.360.000 pesos valor neto. El objetivo en 12 meses es abastecer 5 hectáreas de tomate, lo cual en ventas se traducen en 46.800.000 pesos valor neto. La impresión del envase da un valor agregado, permitiendo identificar al productor, lo cual es muy importante en el tema de la trazabilidad agroalimentaria. Cada envase llevará la información detallada a través de código QR, identificando el origen de cada producto, permitiendo dar a conocer el nombre de la agrícola comercializadora. En la última mesa de diálogo que se realizó por la problemática actual de la sobreproducción de tomate, encabezado por el Ceremi de Agricultura de la región de Arica y Parinacota, una de las opciones que se les dio a los productores y comercializadores es la búsqueda de mercados fuera del país. Esto es posible gracias a los tratados de libre comercio con diferentes países, los cuales ya están firmados. Solo falta que el actual gobierno termine la formalización de los protocolos de exportación para cada destino, lo cual permitiría a Agrocajas aprovechar la oportunidad de expandirse con un potencial de crecimiento, ya que actualmente existen 800 hectáreas aproximadas de tomates bajo malla antiáfido y además se están habilitando 1.500 hectáreas más para el uso agrícola en Pampa Concordia, aumentando así la producción de tomate de calidad. Agrocajas se abastecerá de materias primas nacionales, además aprovechando la zona limítrofe y acuerdos internacionales de importación de insumos más rentables con los países vecinos. Con esto podremos concluir que gracias a la impresión en el cartón corrugado, terminando con el troquelado, como se muestra en el video, la caja de tomate estaría terminada con su distintivo comercial de cada agrícola para su distribución a los productores y comercializadores del denominado oro rojo.